Hola, en este vídeo voy a daros una pequeña introducción a la práctica 1, ya que sabéis que vamos un poquito apurados de tiempo y los que vais a hacer la práctica el próximo martes vais a estar un poquito perdidos. Bueno, la primera parte de la práctica es un hola mundo. Simplemente es seguir las indicaciones del enunciado de la práctica, que está súper detallado, con lo cual no debería haber problema. Se os proporciona un código que os podéis descargar del aula virtual, se os da indicación del programa Mars, que es el que vamos a utilizar para los programas de ensamblador, y hay que seguir paso a paso. Está explicado todo. El programa Hola Mundo simplemente escribe en pantalla el mensaje Hola Mundo y ya está. Claro, eso está hecho, pero a continuación hay dos ejercicios, que es un Hola Mundo personalizado, ¿vale? Que es una modificación del mensaje para que en vez de ser un mensaje fijo Hola Mundo, sea un mensaje particularizado, ¿vale? Y que pueda cambiar, ahora lo explicamos. Y luego otro ejercicio donde vamos a contar cuántas veces aparece un cierto carácter en una cadena. Entonces voy a daros una pequeña pista para cada uno. Entonces, lo que se espera del Hola Mundo personalizado, el ejercicio número 2, es que siga saludando, pero ahora nos pregunte nuestro nombre y nuestra edad, ¿vale? Da igual qué nombre pongamos y qué edad pongamos. Lo importante es que vamos a preguntar por teclado nuestro nombre y luego vamos a preguntar nuestra edad, es decir, un número, ¿vale? Y luego, con los dos datos que hemos introducido, nos saluda con el nombre, hola Pepe en este caso, y la edad tienes 19 años. Entonces, hay que definir nuevas cadenas de texto, que son dime tu nombre, dime tu edad, hola, tienes y años. Obviamente, entre tienes y años aparecerá la edad que hemos tecleado. Todas estas son cadenas de texto, igual que el mensaje hola mundo que hemos visto en la primera parte de la práctica. Una cadena de texto, en el fondo, es un array de elementos de tipo char, es decir, son caracteres que son bytes, números de 0 a 255, porque los caracteres se codifican con el código ASCII. Por lo tanto, en binario puro, un número de 8 bits de 0 a 255. ¿Cómo hacemos una declaración de una cadena de texto? Bueno, ya lo hemos visto en la parte del Hola Mundo, que es con la directiva ASCII-Z, ¿vale? ASCII obviamente porque se va a almacenar como el código ASCII y la Z es porque automáticamente se coloca detrás del último carácter de la cadena un carácter adicional que es el byte 0, es decir, 8 ceros en binario. Y este byte es el que marca el final de la cadena. ¿Vale? Por cierto, si para una práctica futura, no hace falta en esta, pero si para una práctica futura necesitáis añadir a una cadena un retorno de carro, es decir, para que lo que se escriba a continuación se escriba debajo, pues se sigue la nomenclatura F, /L. Bueno, pues ya sabríamos definir las cadenas, dime tu nombre, dime tu edad, etc. Ahora, obviamente, hay que saber imprimir por pantalla las cadenas, pero es que esto ya lo sabemos. Esto se hace con un syscall y al registro V0 se le coloca el valor 4, exactamente igual a como habéis hecho el Hola Mundo guiado. Pero en esta práctica hay que utilizar otras llamadas al sistema adicionales. En particular, hay que saber cómo leer una cadena de texto, cómo leer un número entero por el teclado y cómo imprimir dicho número entero por teclado. Todas ellas necesitan un valor particular en el registro V0 y a veces también utilizan otros registros adicionales, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo le diga leer una cadena de texto, habrá que decirle cuál es la cadena o el espacio en memoria en el que se va a guardar la cadena, ¿vale? O cuando yo le diga lee un número entero por teclado, habrá que averiguar en qué registro se almacena el valor que hemos introducido por el teclado, ¿vale? Entonces, todo eso lo podéis encontrar en la ayuda del programa. En el apartado Help, otra vez le dais a Help y luego hay un apartado de syscalls y está todo detallado, pues cómo leer una cadena, cómo leer un entero, cómo leer un float, cómo leer lo que sea. Hay de todo, ¿vale? Solo vamos a usar estos 4. Entonces, vale, una vez que yo ya sé cómo invocar al sistema operativo para leer una cadena o leer un entero, eso hay que almacenarlo en variables de memoria. Hay que usar dos directivas. La directiva space
me permite declarar o reservar espacio en memoria para una variable sin darle un valor inicial. Va seguida de un número que es el número de bytes que vamos a reservar, ¿vale? Para esta variable. Este número de bytes son consecutivos en memoria. Por otro lado, si yo quiero declarar y a la vez inicializar una variable, pues supongamos que es una variable de tipo palabra, pues lo que hacemos es usar la directiva word. En este caso va seguida de un número que es el valor inicial, ¿vale? Entonces, un ejemplo para que se vea la diferencia. Por ejemplo, si yo quiero declarar una cadena que contiene 20 bytes, pero no le damos valor inicialmente, simplemente tenemos el hueco reservado para la cadena, usaremos la directiva space seguido de 20 porque vamos a reservar 20 bytes. En el caso de una variable de tipo palabra llamada dato, que le vamos a dar el valor 5, entonces en este caso pondríamos directiva word y a continuación el valor 5. Esto sería equivalente a, por ejemplo, en C, a haber puesto que declaras una variable char llamado cadena, que es un array de 20 caracteres, y en el otro caso sería como declarar un entero int dato igual a 5, con lo cual declaras el espacio y además inicializas la variable. Bueno, respecto de la segunda parte de la práctica, que es más complicado, un poquito más, tampoco mucho más, es el conteo de caracteres en una cadena. Lo que se esperaría es algo así, ¿vale? Tenemos, escribe una cadena de texto. Por ejemplo, escribimos hola mundo. A continuación nos pregunta, escribe un carácter que es el que vamos a buscar en la cadena. Y, por ejemplo, introducimos la O minúscula. Veis que la O está en hola y en mundo. Entonces, hay que recorrer la cadena contando caracteres y aparecería el mensaje, el carácter se repite 2 veces. Por lo tanto, hay que contar. Bueno, a esas alturas ya sabremos cómo se lee una cadena de texto, cómo se muestra una cadena de texto por pantalla, etcétera, etcétera, porque justo lo acabamos de hacer. Y recordad que las cadenas son arrays de caracteres, son bytes, ¿vale? Sí que es algo novedoso que yo voy a preguntar, dime el carácter que vas a buscar en la cadena. Entonces, hay un syscall específico que lo podéis buscar en la ayuda para leer solo un carácter por teclado y almacenarlo a continuación en un registro. Bien, recordad que ya conocemos las operaciones de carga y almacenamiento, pero como vamos a trabajar con bytes, no con palabras, vamos a usar las instrucciones de carga de byte, LB, y de almacenamiento de byte, SB. Recordad que cargar significa leer un byte de memoria y llevarlo a un registro. Y almacenar es llevar un registro a una posición de memoria. La sintaxis es la misma que la que conocéis de LW, pero es con LB-SB. Entonces, una vez que yo tengo una cadena de texto y un carácter que vamos a leer, hay que comparar carácter a carácter para ver si es igual al que estamos buscando. Si es así, hay que llevar la cuenta en una variable, es un contador, que puede ser perfectamente un registro inicializado a 0 y cada vez que se produzca la igualdad, incrementamos el contador, le sumamos 1. Como esto hay que hacerlo desde el comienzo de la cadena hasta el final de la cadena, esto en el fondo es un bucle, por ejemplo, un bucle while. Entonces, en cada caso simplemente os recuerdo que hay instrucciones específicas para comparar si dos registros son iguales, sería la instrucción de salto condicional BEC, o si son registros son diferentes, que sería BNE, de not equal. Un bucle while, notación de C o Java, sería similar, sería bucle while, donde se establece si se cumple una condición, si la condición es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones. Una vez que hemos ejecutado todas las instrucciones del bucle, volvemos al principio y se vuelve a comparar la condición. Lo tenemos aquí en este diagrama de condición. Nada más empezar el bucle, comparamos la veracidad o la certeza de una cierta condición. Si la condición se cumple, se ejecutan todas las instrucciones y se vuelve a comparar la condición.
Y esto se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo hasta que en algún momento la condición deja de ser verdadera, pasa a ser falsa y salimos el bucle. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este bucle? Lo que tenemos que hacer primero de todo es acceder a la primera posición de la cadena, al primer carácter de la cadena. La cadena la vamos a establecer con una etiqueta. Para acceder al primer byte de la cadena, vamos a usar la pseudo instrucción LA de Load Address, carga de dirección, que guardará en un registro, que es un puntero al fin y al cabo, la dirección del primer byte de la cadena. Y aquí comienza nuestro bucle while. ¿Cuál es la condición que se establece en la entrada del bucle? Pues comparar el byte al que apunta este puntero, valga la redundancia, con el byte que marca el final de la cadena. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al final habrá que salir del bucle. Esto se repite continuamente mientras estemos en la mitad del bucle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar el carácter al que apunta el puntero a un cierto registro, lo podemos hacer con LB, comprobar el final de la cadena, recordar que automáticamente es el byte nulo porque hemos usado la directiva ASCII Z, y si son iguales el carácter leído y el byte nulo, entonces saltaríamos al final del bucle, con lo cual habrá que usar una cierta etiqueta que marca el final. Esto es la condición. Una vez que la condición, digamos que no se cumple en este caso porque no es el final de la cadena, entraríamos en el cuerpo del while y es comparar ahora el carácter que estamos buscando, que lo tendremos en un cierto registro, y el carácter al que apunta este puntero, que lo tenemos en otro registro. Son dos registros diferentes. Entonces, si son iguales, entonces sumaremos 1 al contador. Eso lo podemos hacer perfectamente con la instrucción de suma inmediata ADI. ¿Vale? Si no son iguales, obviamente no se sumaría 1 al contador. A continuación, y como último paso del bucle, hay que apuntar al siguiente carácter de la cadena. Y una vez que tengamos esto, habrá que volver al comienzo del bucle para volver a comparar la condición, ¿vale? Recordar que la condición de salida es haber llegado al final de la cadena, que el byte sea nulo. Bueno, espero que con estas pistas que os he dado os resulte un poquito más fácil la práctica. Muchas gracias por vuestra atención.